Diario Salir bienvenidos de nuevo a Diario Salir. Anoche tuve un sueño. Os hablan Fernando J. Aguas y Julia Higueras. Hoy tenemos a Julia desde París. Hola Julia, tercera edición ya de nuestro programa. ¿Y tú nos abandonas y te vas a París? Pues sí, no podía haber buscado un sitio mejor, aunque por la situación ya no es tanto la ciudad de la luz. Pero todo cambiará pronto. Ya sabes, Fernando, que somos optimistas y tenemos que hacer gala de ello. Estemos donde estemos. Somos y seremos optimistas, es nuestra seña de identidad. Hoy nos van a acompañar en el programa Alberto Bañuelos, escultor, Javier Aguado, responsable de protocolo de ONCE, y Sara Navarro, diseñadora de calzado. Quiero recordar a todos nuestros oyentes y a quienes nos escuchen por primera vez, informarles que Diario Salir, Anoche tuve un sueño, es un espacio optimista, comprometido, solidario, accesible y ecológico, con sentido crítico, abierto a la esperanza y con vocación de servicio público. Pues antes de empezar con las entrevistas, cuéntanos qué haces por París. Bueno, Fernando, como buen periodista que eres, ya sabes que se puede decir el pecado, pero no el pecador. Estoy aquí en busca de la entrevista perdida. Por favor, ponerme música de Indiana Jones. Pues espero que la encuentres, Julia. Bueno, conociéndote estoy convencido de ello. Seguro que nos sorprendes a todos cuando nos lo puedas contar. Empezamos con unas efemérides. En el mundo, tal día como hoy, de 1959, murieron los cantantes de rock and roll Buddy Holly, J.P. Jackson de Big Bopper y Ritchie Valens, compositor de la ya mítica La Bamba. Los tres murieron en un accidente aéreo junto con el piloto cuando su avioneta alquilada cayó cerca de Mason City, en Iowa. El día fue recordado durante mucho tiempo como el día que murió la música. Ay, vaya, bueno, yo voy con una efeméride un poquito mejor. En 1976 aterrizaba en la Luna la sonda soviética Luna 9, que emitió imágenes desde el mar de las tormentas. Era la primera nave terrestre que descendía suavemente sobre la superficie lunar. 4 años antes, en abril de 1962, una nave estadounidense, la Ranger 4, había llegado ya a la Luna, pero se estrelló contra el satélite, vaya. También en 1994 el presidente Bill Clinton levantaba el embargo comercial que se había impuesto a la República de Vietnam tras el conflicto bélico librado entre 1955 y 1975 entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, con la participación de Estados Unidos desde el 64 hasta el 73. Las restricciones comerciales habían sido establecidas durante 19 años desde la captura de Saigón por las tropas norvietnamitas durante la guerra, pero se alargaron hasta 1994. En España, en 1912, los reyes de España, Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battenberg, asistían en Ferrol a la botadura del España, un nuevo acorazado de la Armada Española de la época. Francisco Franco asciende en 1926 de coronel a general de la Brigada de Infantería. Se convertiría así en el general más joven de Europa, con 34 años, y 10 años después lió la que lió. Ya ves, madre mía. En 1954 nieva en Huelva por primera vez en su historia desde que se tienen datos. Y en 1963, ya un poquito más abajo, en el Atlántico, en Granadilla de Abona, en Tenerife, ocurrió una muy desagradable noticia. Se derrumba un edificio cuando unas 1000 personas hacían cola para obtener el DNI. Desgraciadamente murieron 23 personas y hubo como unos 100 heridos. Y como todas las semanas, nuestro amigo, el abogado Carlos Matilla, nos hace una aportación a las efemérides siempre cargadas de historia. En esta ocasión son dos. En 1193 celebró su primera misa Juan de la Mata, fundador de la Orden Trinitaria, dedicada al rescate de cautivos cristianos en el norte de África. Esta misma orden fue la que consiguió en 1580 la liberación del ilustre dramaturgo Miguel de Cervantes, preso en Argel. En agradecimiento a su liberación, Cervantes pidió ser enterrado en el convento de las Trinitarias Descalzas de Madrid. En Ronda hubo un convento de la orden rescatado por un arquitecto rondeño de manera providencial y fue reconvertido en la bodega Descalzos Viejos. Y en 1821, José de la Serna, militar y estratega, fue nombrado de facto el último virrey del Perú. En 1825, el rey le concedió el título de conde de los Andes por su valentía y mérito. Su legado se conserva en Jerez, en el Palacio del Virrey La Serna, integrado
en la red de castillas y palacios de España. Gracias, Carlos Matilla, abogado, por estos apuntes históricos tan interesantes que nos haces llegar. ¿Preparada, Julia? Deseándolo, Fernando, a por ello. Pues empezamos una nueva edición de Diario Salir Radio. Anoche tuve un sueño. Este que les voy a leer es el titular que aparecía el día 7 de octubre de 2012 en la sección de cultura de muchos periódicos de habla hispana. Hasta ahora, decía, ningún escultor europeo había logrado exponer su obra en el Museo de Antropología de México, uno de los más importantes de América Latina. El primer europeo en conseguirlo ha sido un español, nacido en Burgos, que con su exposición, La liturgia de las palabras, con más de 130 obras realizadas con la técnica de la construcción en piedra, mármol, granito, alabastro o cantos rodados, ha conseguido hacerse un hueco en la historia de este museo internacional. El escultor a quien se refieren estos titulares es Alberto Bañuelos. Hoy está con nosotros en el estudio y esta entradilla es solo un aperitivo de lo que es su vida y su obra. Bueno, está más conmigo que contigo, ¿no? Pues sí, la verdad es que me encantaría estar ahí, ¿no? Siento no poder estar ahí justo con vosotros. Ya veo que te has sentado en mi silla, así que estoy súper contenta de que seas tú quien está ahí. Estoy con los dos. Pero como Fernando, ya sabes que no estoy en Madrid, ¿sí? Gracias por estar en el estudio de Diario Salir. Anoche tuve un sueño en Click Radio Televisión. Hola, Alberto, bienvenido a Diario Salir. Anoche tuve un sueño. Voy a presentar formalmente a Alberto Bañuelos, para quien no lo conozca, aunque Julia ya lo ha hecho en una presentación interesante de sus méritos para ser considerado uno de los grandes de la escultura española. Alberto Bañuelos nace en Burgos en 1949, de familia de médicos. Desde niño se siente atraído por los pinceles y manifiesta unas dotes especiales para el dibujo. La piedra ya estaba en sus orígenes, influido por las vistas que le ofrecía las torres de la catedral de la ciudad a donde subía para dibujar, pero fue mucho más tarde cuando se hizo presente en su vida. A los 22 años se trasladó a Madrid y se matricula en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense, seguramente por complacer a su padre, aunque reconoce que fueron 5 años de estudios muy felices. Allí conoció a Esther Buenaventura, que acabaría convirtiéndose en su compañera inseparable, la madre de sus hijos y el impulso y apoyo para dedicarse a su vocación artística. Estudió dibujo y técnicas clásicas en academias privadas. Se presentó a examen de ingreso en la Academia de Bellas Artes, pero no aprobó. Fue un duro golpe, asegura, pero con el tiempo ha llegado a la conclusión de que esto me ayudó a forjarme como autodidacta. Me dio una mayor libertad de pensamiento. No es el primero ni será el último que no apruebe el ingreso y luego triunfe como artista. En 1978 ya cuenta con estudio propio de pintura, donde durante 3 años se sumerge en técnicas que van desde lo figurativo a lo abstracto. Su primera escultura la realiza en 1982, cuando ya tiene 35 años, un torso esculpido en piedra de alabastro que le regalaron. Desde entonces los torsos están presentes a lo largo de todo el recorrido artístico de Bañuelos. También realiza mesas esculturas en las que los cristales se apoyan sobre motivos como el de una pareja haciendo el amor. Desde ese primer torso no ha vuelto a coger un pincel, luego nos explicará por qué, y su primera exposición la realiza en 1984 en la ya desaparecida Galería 24 de Madrid, donde exhibió sus pinturas y primeras esculturas figurativas. En 1990 la obra de Bañuelos ocupa ya todo el stand de la Galería Aldaba de Madrid en la Feria Arco. Y podríamos seguir durante muchísimo tiempo porque son muchos los méritos de Bañuelos. Simplemente vamos a decir que en 2011 se le encomienda la realización del stand del periódico El Mundo para Arco, donde expone 9 esculturas enormes de alabastro que van de los 100 a los 1000 kilos de peso. Sus obras han sido expuestas también en Ushuaia, Argentina, Uruguay, Paraguay y, como ya ha adelantado Julia, la exposición del Museo Nacional de Antropología de México, DF. Y esto es solo un breve resumen, decía, porque su trayectoria es muy amplia y muy fructífera. Alberto, toda una vida dedicada a las piedras, pero tus comienzos tienen un nombre. ¿Qué te sugiere la calle Tirso de Molina en el número 9? Pues fueron mis primeros comienzos, fue allí, tuve una casa, un estudio allí, el número 9 de Tirso de Molina, que es
una de las pocas casas que tienen estudio dando al norte, porque los estudios de pintura daban al norte para que no entras el sol, solo la luz. Hay otro en la Plaza Santana. El de Tirso Molina sigue allí. Era maravilloso porque tenía 5 metros de alto el techo con luz cenital, como decían en el barrio, con luz genital. Y era increíble porque pues el espacio y la luz eran increíbles. Y entonces, como me dedicaba a la pintura, pues me vino muy bien. Duró poco, 2 o 3 años, porque en esa misma época me fui a la Alpujarra a vivir una temporada, un año, para buscar quizá la tranquilidad. Bueno, hace de eso 40 años. Vivía Gerald Brennan, que lo conocí allí. Fíjate tú el tiempo que ha pasado. Y allí también estuve un tiempo, pero en ese momento me dedicaba a la pintura y pinté a todo el pueblo. Luego hice una exposición que les vendí todos los dibujos y todos los cuadros. Pero ese fue una época, un tiempo muy corto, 3 años. A partir de un momento determinado que hago mi primera escultura, cuando me cambio de casa, pues ya no vuelvo a coger los pinceles. Evidentemente me encuentro mucho más a gusto con la piedra. Me siento más... Dime. A 35 años no surge tu primera escultura. ¿Tú te consideras un escultor tardío? Porque... Sí. Pues tardío, sí. La primera escultura la hago no con 35, con 33 años, a la edad de Cristo. Es la primera escultura. Pero fíjate tú que hoy día, que han pasado casi 40 años, he hecho más de 1000 esculturas con mis manos en piedra. Más, no creo que las haya hecho nadie, pero haciéndolas yo personalmente. Entré tarde, pero aproveché luego el tiempo. He hecho mucho trabajo. Entraste tarde, pero como un vendaval. Como un toro. Personalidad tuya, tan fuerte, tan potente, ¿no? Bueno, ¿cómo dirías que es esa relación tan íntima que has logrado tener con las piedras? Pues ahí está. Es que resulta que encontré el material en el cual me expresaba perfectamente, el material que me permitía desarrollar mi lenguaje sin ninguna dificultad. Yo recuerdo que la primera vez que me cogí una piedra me dijo un profesor que lo difícil de una piedra es que te pongas a esculpirla y de repente te desaparezca, ¿no? O sea, que vas quitando trozos y de repente no tienes la piedra. Entonces la primera piedra que tomé, puse un punto arriba y otro abajo. Cuando acabé de hacer la escultura estaba el punto arriba y estaba el punto abajo, es decir, conservaba todo el volumen de la piedra. Pero no me costó nada, quiero decir que tenía ese don. O sea, yo miro una piedra y quiero hacer algo y veo lo que hay que quitar. No creo que tenga el mérito, o sea, por eso, cuando descubrí la escultura, no volví a coger los pinceles. En realidad, empecé a dibujar, a pintar con los instrumentos de la piedra, con el martillo, con los punteros, con los pinceles. Y es igual que pintar. Ahora, 40 años después, he vuelto a pintar, pero no con los óleos, sino empecé a pintar, pero con papel, con algodón puro, y son pictoesculturas, porque tienen volumen, evidentemente, después de tantas esculturas tenía que salir más esculturas. Entonces es una especie de cuadro de pared, pero que tiene volumen porque estoy trabajando con materia, con algodón puro. Es como una escultura en papel. Sí, yo la llamo pictoesculturas, sí, o esculturas en plano, porque están en la pared, pero yo... Yo recuerdo un viaje que tuve la suerte de acompañaros a ti y a Esther para visitar una de, yo creo que tu mayor escultura, si no estoy equivocada. Sí. Es una pieza de 400 toneladas y 11 metros de altura, ¿no? Al borde del mar. Fue la ferida que está dedicada al desastre del Prestige, la herida, en gallego a ferida. Sí, tiene 400. Cuando arrancamos la piedra pesaba 500 toneladas. Hubo que quitar los otros trozos. Fue espectacular, era algo egipcio. Increíble, fue una experiencia increíble. Para subirla arriba hizo falta hacer una carretera porque no subían los camiones a aquella cuesta. Está en Musía, en Galicia, y yo creo que es la más grande de España. Desde luego es una salvajada. Pero claro, lo que pasó allí también fue una salvajada. Es decir, había que hacer algo potente, fuerte. No había cuestión de poner un pescador recogiendo chapapotes, sino que hacer un símbolo que significase el dolor que sentimos todos los bien nacidos de lo que pasó allí, que fue un desastre. Lo que pasa es que esos mares, ese océano tiene una fuerza increíble y ha sido capaz de limpiar aquella barbaridad, y hoy día
pues prácticamente no hay recuerdo de aquello. Aunque creo que siguen pasando los barcos cerca de los límites, y con lo cual piensa uno que es posible que en un momento determinado vuelva a repetirse la historia. Pero bueno. Esperemos que no. Esperemos que no. Pero es impresionante, ¿no? Que haya esa escultura enorme, grandísima, cortada por la mitad, ¿no? Que es una herida. Exacto. Una herida de un pueblo, de un mar, ¿no? Y de realmente una catástrofe ecológica, ¿no? Una catástrofe. Sí, esas barbaridades que hacemos los hombres a la naturaleza, y que lo iba a decir que lo vamos a pagar, ¿no? Que lo estamos pagando ya muy caro, ¿no? El no respetar estas cosas. Pero parece que no tiene importancia, ¿no? Y sin embargo, ahí está. La tiene mucha, ¿no? Alberto, deshacer las piedras para hacer algo diferente con ellas. Es para ti como reinventar vida una y otra vez, ¿no? ¿No te cansas de realizar un trabajo tan exigente que lo es física y mentalmente también? No, bueno, todo esto viene cuando estudié Ciencias Políticas y Sociología, estudié al sociólogo Jacques Derrida, el creador de la deconstrucción, toda esa filosofía. Él deconstruía los procesos filosóficos para entenderlos, para explicarlos. Yo lo hago con las piedras, lo que pasa es que doy un paso más que de lo que... Es que es como un milagro, porque si hay algo más cerrado, más acabado, más definitivo que un canto rodado, que ha pasado miles de años para hacerse, pues algo más cerrado que eso, y de repente abrirlo y que eso se transforme y dé lugar a otra cosa diferente, pues es como una especie de milagro. Entonces, lo interesante de la construcción es un intento de decir, no está nada definitivamente hecho, siempre hay que tener una nueva mirada. Algo tan cerrado, insisto, como un canto rodado, al partirlo nos muestra y nos enseña una cantidad de posibilidades increíbles que estaban dentro de él y que permanecían cerradas. Dices que con la escultura, son palabras tuyas, sufres menos que con la pintura, tal vez porque te permite un proceder más lento y te ayuda a descargar agresividad. Sí, evidentemente, sí, va más con mi carácter, porque con las piedras, como además las trabajo yo, trabajando poco a poco, pues me hace pensar, me hace reflexionar, es más lento el proceso. Con la pintura sufría mucho más. Pero bueno, ahora estoy volviendo a ello. Creo que depende. Pero de todas formas, sí, la piedra me permite, tiene un lenguaje, tiene una comunicación conmigo que no lo tiene la pintura. Cuando estuve haciendo la exposición en Antropología de México, me invitaron porque resulta que civilizaciones de hace miles de años, de hace 2.000, 4.000 años, y me prestaron 30 esculturas del Museo de Antropología mezcladas con las mías y no se distinguían. Y yo no había pensado en ello. Lo que pasa es que cuando llegas a esa simplicidad, a esa pureza, enganchas con todas esas civilizaciones anteriores. Descargas agresividad y me imagino que luego te acuestas como un niño, ¿no? ¿Duermes? Sí, pero me viene muy bien. Ya dice mi mujer cuando estoy, vete a picar piedra, porque la verdad es que suelto toda la agresividad y me encuentro mucho mejor. Luego pienso a veces que tengo que ir no solo ir a exposiciones ni nada de eso, porque a no ser algo especial, porque cuando acabo lo que me gusta es dar la gran ducha y ponerme a leer, porque casi todo mi trabajo viene de la lectura. Yo no me fijo en la naturaleza y interpreto un paisaje, sino que parto de algo cerrado, como un canto rodado, una piedra, y todo lo que realizo, todo viene de lo que estoy leyendo. Quiere decir que Alberto lee mucho porque duerme poco, aunque lo que duerme lo duerme a pierna suelta, ¿verdad? Sí, me desmayo. Has ganado el Premio Castilla y León de las Artes, el Mariano Benlliure, y en 2019, pocos meses antes de que apareciera la pandemia, la famosa pandemia, te nombran académico de la Academia Burgalense de Historia y las Artes. ¿Cómo se vive eso de que le nombren a uno académico? Pues bueno, no, sin duda me hace ilusión, pero desde luego no me cambia en absoluto la mirada. Tengo muy claro que todo lo que hago no es ni sombra de lo que quisiera hacer y me quedo siempre tan lejos de lo que estoy pensando que es un coitus interruptus. De la verdad es que no llego nunca al placer de decir estoy con la obra hecha. No siento nada en especial, agradecimiento, pero que por cierto no he leído el discurso porque con esto de la pandemia no se ha podido hacer.
pero siempre es agradable cuando uno trabaja tanto como he trabajado yo y sigo trabajando, que de alguna manera te reconozcan algo, ¿no? Porque te empuja. Muchas cosas, Alberto, porque además este año la Catedral de Burgos celebra sus 800 años de vida y sé que te han encargado una obra. ¿Estás emocionado? Sí, bueno, lo que pasa es que están las cosas complicadas ahora. Hice ya una intervención en una de las plazas de alrededor de la catedral, que además fue muy bonito porque justo pasa por ahí el Camino de Santiago y lo titulé Siguiendo una estrella, y entonces son como unos pasos en piedra. Han puesto todo el suelo con ese suelo del medievo que era canto rodado, pero que era muy malo y muy para pisarlo, y sobre todo para los tacones de las mujeres. Entonces un arquitecto se ha diseñado el canto rodado, pero cortado por la mitad, con lo cual hace el efecto del canto rodado, pero se puede pisar. Entonces me encargó si podía hacer algo y hice un proyecto que tiene como 8 o 10 metros cuadrados, que son unas pisadas, se llama Siguiendo una estrella, es unas pisadas que son un canto rodado más grandes, cortadas, que se dirigen hacia Santiago, ¿no? Es muy bonito porque sería como un paso obligado de los peregrinos de pisar sobre eso, como un rito. Has estudiado profundamente la catedral. Sí. Y en la girola, la nave que está detrás del altar mayor, te sorprende el inmenso bordado de piedra realizado con un puntero y un martillo. Te preguntas cómo fueron capaces de hacer semejante cosa los canteros de la Edad Media. Sí, es increíble porque esa girola es un bordado absoluto en piedra, con recovecos, con casas, con entradas, con ventanas, algo. Y ¿cómo? No había materiales eléctricos, no había brocas y cosas de esas, se decía hacer con un puntero. Pero luego yo me he enterado, yendo a las canteras de Ontoria de la Cantera en Burgos, de donde salió toda esa piedra, que la piedra, cuando sale de la cantera, que todos esos capiteles, y muchos de ellos los trabajaron dentro de la cantera. Y cuando la cantera arrancan la piedra, es muy blanda. Se endurece luego, cuando la sacas al exterior y con el aire y con el tiempo se endurece. Entonces, con esa piedra que es, por decir así, blanda, pues hicieron esos bordados. Fíjese que esa cantera es tan especial que lo estuvieron explotando los ingleses. Es una cantera que hay una parte de piedra, luego la parte digamos de esa blanca de Ontoria de la Cantera, y luego arriba otra parte de piedra que no sirve para nada. Entonces hay que hacer un agujero y como un túnel ir sacando esa parte del medio, nada más. Esa parte que es la piedra tan especial, que ya te digo que cuando la sacas es blanda, y si la trabajaban dentro de la cantera era muy posible hacer esas maravillas en la piedra. Esas filigranas. Esas filigranas que están hechas, que te asusta, y sobre todo con el material que trabajaban en eso. Alberto, solo tenemos un minutito. Sí. Se pasa esto tan deprisa y como es un programa tan corto, te voy a hacer una última pregunta, ¿vale? Tú eres un optimista comprometido, no solo con el arte, también eres un defensor de los derechos humanos, y así lo demuestras en tu colaboración en los premios Optimistas Comprometidos, donde tus esculturas sirven de reconocimiento a personalidades como la Nobel de la Paz, la abogada iraní Shirin Ebadi, la escritora egipcia Nawal el-Saadawi, la periodista congoleña Premio Príncipe de Asturias de la Concordia Kadia Abtuba, la presidenta del Tribunal Supremo de Polonia Malgorzata Herzdorf, el escritor iraní Raif Badawi, que todavía está encarcelado en su país, entre otros muchos, personas que están dispuestas a arriesgar sus vidas por defender los derechos de los demás. ¿Cómo se siente uno sabiendo que sus esculturas están en las casas de personas tan especiales? Pues no te lo puedes imaginar, es para mí no solamente un honor, sino es que si te pudiese contar la energía que esa gente, al estar cerca de las esculturas, me llega a mí después, no es como una inversión, es una gozada, porque toda esa gente tan positiva, y las próximas las quería hacer más pequeñas para que estuviesen encima de sus despachos, que fuesen como un pisapapeles, para que estuviese cerca de ellos, porque me devuelve una energía que, madre mía, ojalá pueda seguir haciéndolo. Esa gente tan positiva no puede dar más que cosas positivas, más que amor, cariño y fuerza, y un orgullo para mí, y salgo ganando, vamos. Pues muchas gracias, Alberto Bañuelos. La verdad es que cuentas cosas muy interesantes, nos gustaría poder seguir, pero el tiempo en la radio es así. Alberto Bañuelos, escultor, ha venido a Diario Salir. Anoche tuve un sueño para hablarnos de quién es Alberto Bañuelos, en palabras del propio Alberto Bañuelos, de su obra y de sus proyectos. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias, Alberto. Un placer tenerte en el programa, y esta es tu casa. Bienvenido siempre. Gracias y hasta Julia, la siempre. próxima, Alberto. Alberto Bañuelos, escultor.
Julia, voy a presentarte a nuestro segundo invitado de hoy en Diario Salir. Anoche tuve un sueño. Hoy ya sé quién es porque le conozco personalmente. Un verdadero placer tenerle entre nosotros esta mañana, ¿verdad? Es como una reunión de viejos conocidos. Hola Javier Aguado, te damos la bienvenida a Diario Salir. Anoche tuve un sueño. Pues muchísimas gracias, chicos. La verdad es que es una alegría reencontrarnos después de tantos años y la verdad que dejadme que os diga una cosa, estamos igual de jóvenes, de lozanos y de guapos. Sí, yo guapas. La única diferencia es que yo me echo donante de pelo. Bueno, ya somos dos. Javier Aguado Alonso nació en Madrid, es licenciado en Ciencias de la Información, rama Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, máster de Radio por la Universidad Complutense de Madrid y Radio Nacional de España, máster en Ceremonial y Protocolo por la Universidad San Pablo CEU, trabaja como coordinador de protocolo y eventos del Grupo Social 11 desde el año 1985 y también colabora como docente en la Escuela Internacional de Protocolo de Madrid. Para quien no se haya fijado en el detalle, Javier y yo nos llamamos casi igual. Javier Aguado Alonso y Fernando Javier Aguas Alonso. Buenas, Javier, bienvenido a Diario Salir. Anoche tuve un sueño. Muchísimas gracias. Aguas y Aguados anda el juego, ¿eh? La verdad es que sí, lo de Aguas da juego. Y de hecho, muchas veces, y si me permitís una anécdota muy rápida, cuando llamo a la Asociación de la Prensa de Madrid, nos confunden. Cuando me tengo que llamar para cualquier cosa, para confirmar y tal, para cuestiones del médico, cualquier cosa, dice, ¿tú eres Aguas Alonso? Digo, no, Aguado Alonso. Dice, pues... Entonces... No sabía yo ese detalle. Sí. Cuando se habla de la ONCE, se suele pensar en los sorteos diarios y en todos los juegos de azar que se ofrecen en los kioscos del grupo y que han servido para dar trabajo desde hace ya décadas a personas ciegas. Pero la ONCE no son solo sorteos, ¿verdad, Javier? Pues no, mira, la ONCE hace ya más de 80 años que fue creada, yo siempre lo digo, y bueno, voy a ser políticamente incorrecto, la Organización Nacional de Ciegos la creó Franco en octubre del 36, y la verdad es que bien fue para quitarse de en medio un marrón, si me permitís la expresión de encima, que era, bueno, pues toda la gente mutilados de guerra, discapacitados de guerra, pues nada. Creó la organización, creó el famoso cupón por ciegos y a autofinanciarse. Y desde ese año hasta ahora, pues la ONCE lo que está es autofinanciándose a través de como tú muy bien dices, a través de los productos de juego, pero todo ese beneficio, digamos, va en pro de la inclusión de las personas con discapacidad. Fundamentalmente la ONCE, en la inclusión, como digo, de las personas ciegas y deficientes visuales, y luego a través de la Fundación ONCE, con el apoyo con otras discapacidades. Explícanos esto un poquito más, la diferencia de funciones entre la ONCE y Fundación ONCE. Pues muy sencillo, Javi. ONCE es la organización que se dedica única y exclusivamente a atender las necesidades de las personas ciegas o deficientes visuales. Y la Fundación ONCE, que es más jovencita, se creó en el año 1988 con el objetivo, primero, de aglutinar a todo el movimiento asociativo de la discapacidad, que hasta entonces era un batiburrillo tremendo, y entonces hay que decir que el gobierno de la época, que estaba el PSOE, de alguna manera obligó a la ONCE a crear esa fundación, porque en aquella época pues los emolumentos de la ONCE eran bastantes, y bueno, nos decían los nuevos ricos y tal, y lo que hace la Fundación ONCE es atender a otras discapacidades, y ya te digo, aglutinar a todo el movimiento asociativo. Discapacitados auditivos, sensoriales, intelectuales, etcétera, etcétera. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el concepto que se suele utilizar o cuál debemos utilizar? ¿Discapacidad? ¿Capacidad diferente? Bueno, a mí personalmente me gusta más personas con discapacidad. Yo sé que hay otros términos, que efectivamente capacidades diferentes, o personas con diversidad funcional. Lo que realmente utilizamos los técnicos y los profesionales son personas con discapacidad. Yo creo que es absurdo entrar en un debate si es mejor, peor. Bueno, pues hay una serie de colectivos que les gusta utilizar lo de capacidades diferentes o diversidad funcional, pero yo creo que personas con discapacidad. Siempre, por supuesto, hay que desterrar el término minusválido, invidente incluso, etcétera, etcétera. Sí, por eso te lo decía, porque antiguamente se les llamaba discapacitados o cosas así, o minusválidos. Minusválidos.
Retrasado mental. Sí, exacto, que era ya bastante más peyorativo. Exactamente. Por eso te preguntaba. Nos quedamos entonces con discapacidad. ¿Cómo colaboráis con la Fundación 11? 11 y Fundación 11. Bueno, pues muy sencillo. Todos los beneficios brutos que obtiene la ONCE a través de la venta del cupón, el 3% de esos beneficios tienen que ir destinados a la Fundación 11 sí o sí. Y eso es digamos, un mandato de la administración, esté el gobierno que esté. Hay un convenio marco firmado con la administración del Estado en el que obliga a la ONCE a ese 3% de las ventas destinarlo a la Fundación 11. Julia, te he comido una pregunta que tenías tú preparada, cómete una mía. No pasa nada, pues sí, perfectamente, que lo haces muy bien, así que... Tú lo haces mejor. Bueno, hay gente que no sabe cómo actuar con personas con algún tipo de discapacidad y en el caso de los ciegos, por ejemplo, no se atreven muchas veces a decirles hay un escalón o hay un alcorque sin árbol en el que te puedes caer porque parece que es que le estás diciendo, oye tío, que es que no ves, ¿no? Cuando es verdad que no ven, ¿no? Es por miedo a ofenderlos. ¿Cómo hay que actuar en estos casos? ¿Qué consejos puedes darle a las personas para que pierdan ese miedo? Pues mira, Javi, con dos palabras muy, muy precisas, con naturalidad y sin ningún tipo de paternalismo, y siempre ofreciéndole la ayuda. Yo tengo que decir, y os agradezco que me permitáis decirlo, que muchas veces se actúa mal por ignorancia, no porque la gente pues sea maliciosa, sino simplemente actuamos mal, yo el primero, muchas veces por ignorancia. Entonces la gente muchas veces, pues cuando ve a una persona ciega en un paso de cebra o en un semáforo, pues como que le da miedo, le da pudor, pues porque a lo mejor no sabe cómo actuar. Y es muy sencillo, es acercarse a él, le tocas el hombro y le dices, oye, mira, disculpa, ¿quieres que te ayude a cruzar la calle? Pues sí, le ofreces el brazo, eso sí, nunca le cojas en volandas para cruzarle, porque es que a lo mejor estaba en el paso de cebra o en el semáforo esperando a un amigo. Entonces le preguntas, ¿quieres cruzar? Sí, bueno, pues le ofreces el hombro y él te coge y cruzas. Te voy a hacer una pregunta que me ha pasado a mí y me acabo de acordar. Hay un concejal en Madrid que va en silla de ruedas y yo cuando hablo con él me agacho y me pongo a su altura. ¿Es un gesto mal hecho o al contrario, le evitas tener que mirar hacia arriba? No tiene por qué, no es mal hecho, es una especie de deferencia, pero no hace falta que te dobles el espinazo. No, pero me pongo en cuclillas, a mí no me importa. No, o sea, a ver, no está mal hecho, pero no hace falta. Él, ante todo, me imagino que te refieres a Borja Fanjul, en efecto, que es un encanto de persona, que además es el actual coordinador de los plenos del ayuntamiento, le conozco muy bien. No hace falta que te pongas en cuclillas, no hace falta que nos pongamos en cuclillas, sino hablar de una manera completamente natural. No, yo decía porque no tengan que estar mirando hacia arriba todo el tiempo. Claro, teniendo en cuenta que mido casi 2 metros, claro. Menos 30 centímetros. Eres como Pau Gasol. No te cuesta mucho agacharte, ¿no? La verdad. No, casi no. Hay que actuar con mucha naturalidad y siempre, bueno, intentando ayudar y tratarlos como una persona normal, vamos, con sus discapacidades, pero como personas normales. Yo me pregunto, Javier, ¿qué funciones realizáis dentro del departamento de protocolo de la ONCE? Porque me llama mucho la atención eso del protocolo. Pues mira, nosotros el departamento de protocolo está integrado en la Dirección de Comunicación e Imagen del Grupo Social 11, de la ONCE, y entonces dependemos directamente del Departamento de Relaciones Públicas. Entonces, afortunadamente, nosotros prácticamente desde el año 88, que fue cuando pasaron muchas cosas en la ONCE, se creó la Fundación 11, se celebró la Asamblea General de la Unión Mundial de Ciegos, que por primera vez se celebraba en España, y el año pasado íbamos a celebrarlo por segunda vez, pero se tuvo que suspender por la pandemia. Entonces lo que hacemos es dar soporte a todos los actos, tanto externos como internos, que organiza la ONCE. Presentaciones de cupones, entrega de premios, visitas institucionales y sobre todo lo que hacemos en el departamento de protocolo, que somos 3 personas, damos apoyo a nuestros directivos, que hay que decir que todos los directivos de la ONCE, el staff de la ONCE son personas ciegas, no tenemos ningún vidente, que es una característica que siempre ha diferenciado a la organización y por eso la hace peculiar.
Y también damos soportes a los centros territoriales y a otras organizaciones con discapacidad que no tienen la infraestructura nuestra, pues bueno, pues a COCEFE, a la Confederación Nacional de Sordos, siempre que nos piden que les echemos una mano. Y el fin último, Julia, es dar visibilidad en el fondo a las personas con discapacidad y dar normalización en los actos. Y yo siempre peleo ahora con los organizadores de eventos que bueno, que lo que hay que intentar es hacer eventos accesibles universalmente, porque en cualquier momento nosotros podemos ser discapacitados jugando al pádel o... Sí, te tuerces un tobillo y tienes que ir con muletas 15 días efectivamente, y pasas a ser una persona con una discapacidad temporal. Exactamente. O ahora, afortunadamente, que se están incorporando, bueno, ahora no tanto, pero sí que se estaban incorporando muchas personas mayores a los eventos, jubilados y tal, que van con su carricoche, como digo yo, con el andador, y hay que hacérselo más fácil. O incluso parejas de padres jóvenes que no pueden dejar al niño y van con el carrito del bebé. Queremos hablar de muchas cosas, pero no tenemos mucho tiempo. Entonces, vamos a ir intentando tocar todo un poco. ¿Qué tipo de eventos organizáis, tanto internos como externos, que hablabas? ¿Cuáles son esos eventos que estáis organizando ahora mismo, en general? Pues mira, ahora mismo no. Ahora mismo estamos en stand-by. Justo cuando estaba entrando en el plató, me ha llamado mi jefe y bueno, me ha dicho que posiblemente en septiembre recuperemos uno de nuestros actos insignias que más visibilidad nos da, que es los premios solidarios 11, con el que reconocemos a todas aquellas personas físicas, empresas, instituciones, bueno, pues que hacen a lo largo de un periodo de tiempo, pues hacen alguna labor. Ese es nuestro buque insignia. Y otro buque insignia, además que funciona muy bien a nivel de publicidad, son las presentaciones de los cupones. Si os habéis dado cuenta, si habéis comprado un cuponcito, que sé que lo compráis, bueno, pues siempre dedicamos algún motivo. Bueno, pues me parece que esta semana hemos dedicado un cupón pues a la Fundación Banco de Alimentos, que tanto y tanto está haciendo, no solamente, ojo, en la pandemia, sino mucho tiempo atrás. Y a nivel interno, pues bueno, pues organizamos reuniones con los directivos, etcétera, etcétera. Bueno, ya hemos hablado de que este año habéis hecho pocas cosas, también de que dais apoyo a diferentes centros autonómicos, porque estos centros autonómicos ¿trabajan con independencia o...? No, están centralizadas. La comunicación la tienen centralizada, solamente Cataluña, el País Vasco y Galicia tienen sus propios gabinetes de comunicación, pero siempre en dependencia y con el plan director de actos y el plan de comunicación que la central les da. 11, Fundación 11, hay otras patas dentro de lo que sería el grupo 11, pero tenéis una empresa que es muy interesante, que es Ilunion, que se dedica a gestionar hoteles completamente accesibles y a organizar viajes para personas con discapacidad. La gente no lo conoce. Cuéntanos, ¿qué es Ilunion? Esa es la tercera pata del Grupo Social 11. Grupo Social 11 es 11, Fundación 11 e Ilunion. Entonces, digamos que es la parte empresarial social del grupo. O sea, la 11 se ha metido en el mundo empresarial, pero siempre con el objetivo de integrar a personas con discapacidad en el mundo laboral. Y entonces estamos en varios campos, como tú muy bien decías, en el campo de los hoteles, en el campo de la seguridad, en el campo del catering, en el campo también inmobiliario. Hacemos cosas sobre todo para que cuando se hagan promociones de pisos, pues bueno, que se hagan con las normas de accesibilidad posibles. Y luego también en el campo de la lavandería hago un pequeño apunte porque lo hemos exportado este modelo de integración social a Colombia. Te íbamos a preguntar por ello y te has adelantado y te agradezco que lo hagas. Cuéntanos. Pues es un proyecto en el que tenemos puestas muchas expectativas. Ahora están funcionando en Colombia 2 lavanderías, una en Medellín y otra en Cartagena de Indias. Y bueno, lo importante no es el beneficio económico, que evidentemente se busca, no nos vamos a engañar, es una empresa, sino el beneficio social, porque estamos exportando el modelo único que tiene la ONCE de insertar en la sociedad a personas con discapacidad en el mundo laboral. Una iniciativa muy interesante. Las lavanderías, perdona Fernando, que me surgía un interrogante, sí. ¿No? ¿Dais mucho servicio con las lavanderías a muchas empresas o empresas de grupo, o como? Fundamentalmente, Julia, lo que hacemos es a hoteles y a hospitales, fundamentalmente. O sea, digamos, estamos muy especializados y de hecho durante la pandemia han estado los compañeros, nosotros no, pero han estado trabajando a saco, sobre todo, y han tenido que adaptar incluso las instalaciones, porque ya sabéis que el tratamiento ahora mismo de
de la Claro. ropa sanitaria, no ha pegado un vuelco tremendo y bueno, pues ha tenido que modificar. Pero como a la pregunta que me indicas, es hoteles y hospitales, fundamentalmente. La misión principal de la ONCE es la mejora de la calidad de vida de las personas ciegas o con discapacidad visual grave. Bueno, hemos dicho que también atendéis a otras discapacidades y dais servicios sociales que permiten la inclusión social plena de más de 74.000 personas, niños y niñas. Tenéis el mayor fondo bibliográfico en español adaptado accesible a personas ciegas con una deficiencia con deficiencia visual, la más grande del mundo, una biblioteca con 64.000 obras que ponéis a disposición de los 285 millones de personas ciegas en todo el mundo. Pues sí, lo único que te tienes que dar de alta en el servicio bibliográfico de la ONCE, que es precisamente donde nosotros tenemos el despacho, la dirección de comunicación, ahí en la calle La Coruña 18, en la zona de Estrecho, la zona más castiza de Madrid, y bueno, pues es darte de alta y tienes a disposición pues ese fondo bibliográfico, y tenemos que agradecer también a las editoriales todas las facilidades, porque ya sabéis que esto de los fondos bibliográficos es muy goloso y conlleva derechos de autor, y ahora con el Tratado de Marrakech que se ha firmado por fin hace poco, bueno, pues se nos libera de ese, entre otras cosas, de ese pago de derechos de autor. En tecnologías de comunicación e información también estáis a la vanguardia del mundo. Webs adaptadas, ordenadores adaptados, móviles adaptados, todos ellos leen los contenidos a las personas con ceguera. ¿Esto requiere mucha investigación en tecnología, Javier? Pues sí, requiere mucha investigación, Julia, pero sobre todo requiere el apoyo. Y en este caso tenemos que agradecer mucho, por ejemplo, a Microsoft y a Bill Gates, al multimillonario Bill Gates, porque hace cuestión de 10 años, en una visita que hizo a nuestro país, y bueno, yo la recuerdo con mucho cariño, porque se sentó él mismo con los responsables de la ONCE y dijo: se ha acabado esto de que Windows sea inaccesible para vosotros y para un montón de personas. Y eso fue un paso de gigante que además emularon otras empresas tecnológicas como iPhone, los Android, y prácticamente ahora queda mucho por hacer. Yo ahora, siempre que me dais la oportunidad, digo que por favor, cuando se hagan apps, que sean accesibles, que muchas veces no son accesibles, ¿eh? Y hay apps, por ejemplo, públicas, lo tengo que decir aquí, son el metro de Madrid, es el mejor del mundo, pero la app es inaccesible para las personas ciegas. Javier, nos quedan 2 minutos, me vas a perdonar, pero ya te digo que estas cosas son así. Te iba a preguntar que con todo esto conseguís que la información esté al alcance de todos y ha propiciado un gran número de información circulante. ¿Podemos considerar que esto que hacéis vosotros ha conseguido que la información sea accesible o queda mucho camino por recorrer? Todavía queda mucho por hacer, ¿eh? Lo que os estaba comentando, Julia, Javier, que bueno, sobre todo las apps todavía forman parte de barreras. Ya sabes, todos los días hay una app, te metes en Google Play y tienes apps, entonces son inaccesibles. Los teléfonos cada vez que sacan un modelo nuevo, pues pelean, entonces queda muchísimo trabajo por hacer. Los compañeros del Centro de Investigación Tecnológica no paran de hacer accesibles todo lo que cae en sus manos, y bueno, pero hombre, es un pasito, y podemos, desde España, podemos estar orgullosos que el 10% de la población española con discapacidad, pues bueno, estamos a la puntera de Europa en accesibilidad y sobre todo en normalización social, que es lo importante. Julia, tu última pregunta. Me parece que hacéis una labor fundamental. Yo lo sigo de cerca desde hace mucho tiempo y hay que estar orgullosos, la verdad, de una empresa como, de una fundación como es la Fundación ONCE. Pues yo, por mí, no sé si tú quieres hacer alguna otra pregunta, no sé cómo vamos de tiempo, Javier. Pues vamos muy mal, déjame que le haga una pregunta última. ¿Qué relación tenéis con el CERMI estatal, Comité Español de Representación de Personas con Discapacidad, que integra 8.000 asociaciones luchando por los derechos de 3,8 millones de personas con discapacidad? Pues digamos que la ONCE es una organización más que forma parte del CERMI, pero bien es verdad que tenemos que decir que la ONCE propició y promulgó su creación, precisamente para aglutinar esas 8.000 asociaciones y que CERMI fuera la voz ante el gobierno y ante Europa de la reclamación global de las personas con discapacidad en nuestro país. Pues Julia, esto es todo, amigos.
Es que os he oído un poquito mal, perdonadme, que Nada. ha sido como que he estado un poco como desconectada. Pero Es que bueno, en algún momento te hemos llegado a perder la conexión, pero bueno, de momento se está escuchando. vale, pues genial. Pues nada, Javier, muchísimas gracias. Un placer tenerte aquí, verte después de tantos años, la verdad, y ver que estás tan estupendo como siempre. Así que a ver si nos tomamos unas cañas y celebramos que seguimos trabajando como periodistas y haciendo nuestro trabajo. Un abrazo enorme y aquí tienes tu casa. Muchísimas gracias. Otro para ti, otro para vosotros. Pues gracias, Javier Aguado Alonso, por venir a recordarnos que hay personas con discapacidad visual a las que gracias a vosotros en la ONCE han encontrado un modo de vida que no se da en casi ningún país del mundo, o donde se hace algo parecido ha sido una copia de lo que hace la ONCE desde hace décadas, ¿no es así? Efectivamente, somos un modelo único y nos gustaría poder exportarlo, pero muchas veces, sobre todo en Latinoamérica, que es donde peor lo pasan, pero muchas veces los gobiernos pues ponen trabas, muchas trabas. Pues muchísimas gracias, Javier Aguado Alonso, responsable de protocolo de la ONCE. Sara Navarro, bienvenida. Bienvenida, Sara Navarro, al programa Diario Salir. Anoche tuve un sueño. No te está escuchando porque no se ha puesto los cascos todavía. Nada, ponte los cascos tranquilamente, que estamos con el proceso de desinfección de todo. Sí, que lo sepa la gente que aquí desinfectamos el puesto cada vez que alguien se sienta y vuelve a llegar. Te decía, Julia, que bienvenida. Hola, buenos días, muchísimas gracias. Encantada de estar aquí. Sara Navarro Sánchez nació en Elda, Alicante, es diseñadora, empresaria y propietaria de Sara Wall SL. Se licenció en Psicología por la Facultad de Filosofía y Letras de Valencia, es diplomada en Modelismo y Estilismo del Calzado por el Instituto Ars Sutoria de Milán, máster de Dirección General de Empresas por la Escuela de Organización Industrial, máster de Moda en la Domus Academy de Milán, dirigido por Gianfranco Ferré, que hizo becada. Cursó arte clásico en la Escuela Dante Alighieri de Florencia, habla y escribe inglés, francés e italiano y tiene nociones de alemán, y profesionalmente ha sido directora ejecutiva del Departamento de Diseño y directora de la línea de calzado y complementos de Sara Navarro en toda su gama de productos, zapatos, bolsos, trajes de piel, etcétera. Fue vicepresidenta del grupo empresarial Comfort Spain SL, que era el negocio familiar, creado en 1946, y Sara Navarro nació como marca en 1979 dentro del grupo empresarial Comfort España, creadora de la empresa Producto N junto a Eduardo Navarro para desarrollar la gama de productos paralelos al calzado de la marca Sara Navarro. En el año 2000 crea Sara Wall, una empresa de creatividad de proyectos especiales en el sector de la moda, el marketing y la promoción, y abre tienda propia. Y en 2009 desarrolla el proyecto Sara Wall como marca y línea de moda a nivel internacional en el sector del calzado y complementos. Crea también Fashion Factory Wall, una fábrica de calzado de elaboración ecológica y sostenible con materiales reciclados y naturales. También ha sido desde junio de 2009 y hasta hace unos meses presidenta de la Asociación Madrileña de Mujeres Directivas, Ejecutivas y Empresarias, asociación de la que ahora es vicepresidenta, y ha sido premiada en numerosas ocasiones. No vamos a decir todos los premios, pero destacamos 2019, año en que fue elegida en las top 100 mujeres líderes en España, categoría empresarias. ¿Esto te es familiar, Julia? Pues bueno, sí. Tú has sido nominada este año, ¿no? Yo soy candidata en la categoría este año y bueno, también lo fui en 2016 y 2019, ¿no? Y bueno, en la categoría de medios de comunicación. Es un honor para mí estar al lado de mujeres tan valiosas como el caso de Sara Navarro. No, el honor es para mí, que además me siento pequeñito frente a vosotras nominadas como mujeres top. Amplio currículo y me he comido cosas. La historia de Sara Navarro empezó contigo. Perdón, no empezó contigo, sino con tu abuelo, Juan Navarro Oriente, artesano del calzado, que empezó a trabajar como aprendiz con solo 8 años y su salario era una comida en la casa del maestro. Y con 16 ya era un magnífico artesano y en 1920 creó su taller propio. Una vida dura la de tu abuelo, ¿no? Era muy dura entonces porque España era un país en pleno periodo de una posguerra civil y además era muy rural. España entonces era muy rural. Y había mucha pobreza, realmente se luchaba por poder comer casi.
Uh-huh. La segunda generación la encarna tu padre, Juan Navarro, hijo, que modernizó la empresa. Y la tercera generación eres tú, Sara Navarro, pero tú eres licenciada en psicología. ¿No pensabas dedicarte a esto del calzado en principio? Siempre supe que me iba a dedicar a algún trabajo creativo. Eso lo tenía clarísimo. El hecho de que fuera la empresa familiar, si no inevitable, era muy probable, porque lógicamente pues teniendo muchos proyectos la empresa, entonces mi padre era muy joven y tenía muchas ganas de hacer cosas y quería lanzar marcas nuevas, y además las empresas, estas empresas de Elda, que tienen un tamaño medio grande, como en este caso la nuestra, pues tienen muchísimas posibilidades y facilidades para fabricar también otras marcas, otros desarrollos. Nosotros nos introdujimos muchísimo en el mundo de la moda, colaboramos con muchos diseñadores, hicimos muchísimas pasarelas en esa época. Eso Julia se acordará muy bien, porque somos de esa época. Claro, estábamos ahí en el mismo barco. Y entonces, pues, fue un momento, además, muy dinámico, muy creativo para España, muy de cambio, pasaban muchas cosas, y había un grupo importante en la sociedad de gente muy joven, muy preparada y con muchas ganas de hacer cosas. O sea, en el mundo del periodismo, de la comunicación, de la moda, de la música, del cine, o sea, todo pasaba a la vez, ¿no? Y en ese momento, pues, realmente las inquietudes iban muy, muy, muy hacia la innovación, el diseño y la creatividad, sobre todo hacia el desarrollo del potencial creativo. Y ahí nos explayamos todos bastante. O sea, la gente de prensa, pues las personas que estaban en el mundo de la prensa con fotos espectaculares, era como los reportajes de moda eran magníficos, los fotógrafos estupendos. Y había también una base importante de producto en el diseño, ¿no?, para mover todo eso. Fueron unos años fantásticos realmente los que vivimos. Tuvimos mucha suerte, Sara, de poder, vivir esos años tan magníficos. ¿Tú consideras que Sara Navarro es una marca de lujo? Sí, absolutamente. Absolutamente. Es que ya nació con ese concepto, porque nosotros la empresa familiar tenía un altísimo nivel de calidad, aunque realizaba un zapato clásico que era curapiés, pero dentro del estilo del zapato clásico el nivel de calidad tanto en los materiales como en la producción era altísimo, altísimo. De hecho, en alguna ocasión nos contactaron para comprar la producción firmas muy importantes internacionales, porque teníamos ese nivel de estándar de calidad, porque mi padre era muy exigente con eso. Evidentemente yo he heredado esa filosofía, y junto con la de la comodidad, porque yo soy muy comodona. O sea, a mí que no me puede hacer molestar un zapato, eso es imposible, y no me gusta, eso no puede pasarle a nadie si está bien hecho, por muy sofisticado que sea. Entonces esas dos, la calidad y la comodidad, nosotros teníamos lo que llamábamos la filosofía de las 3 Cs, calidad, comodidad y creatividad, por supuesto. Pues yo doy fe porque tengo unos cuantos zapatos. Tengo que decir que he heredado de mi padre la sensación, el querer comprarme zapatos todos los días, ¿no? O sea, yo por mí me compraría zapatos preciosos, y tengo que decir que los de Sara Navarro lo son. Tienen una calidad fantástica y además son súper cómodos, ¿no? Sí, así que eso es veo que la intentado. tradición y la artesanía marca de identidad de Sara Navarro. No se ha oído mucho. Te decía, Julia, que tradición y artesanía son las señas de identidad de tu marca Sara Navarro. Sí, creo que sí, y unido pues a mantener mucho los niveles de comodidad, porque aunque un zapato sea sofisticado, eso no significa que tenga que ser incómodo. Evidentemente no vas a ir igual que con uno de 2-3 centímetros, porque puedes correr casi, pero sí que es cierto que dentro de su sofisticación puede ser también muy cómodo. Y luego, pues claro, a eso hay que añadirle la creatividad y la originalidad. Pero creo que tuvimos la suerte de que todo ese desarrollo se produjo en un momento
en el que fuimos muy privilegiadas, Julia. Creo que todo se apoyaba mucho, además, ese talento creativo, esa innovación. ¿Crees que ahora mismo no hay tanto talento creativo e innovación en el calzado? No, yo creo que talento hay siempre, por Dios. Talento entre el talento con el que se nace y el que se puede hacer y se hace, fíjate, hay muchísimo talento. Pero encuentro que quizás es un momento donde es un poco más convencional. No te atreves con tantas cosas, por así decir, raras. Entonces nos poníamos cosas muy raras. ¿Qué significa para ti, para la empresa, el color rojo cereza? Es el color emblemático de la marca, es mi color preferido, transmite pasión, transmite energía, siempre ha sido mi color favorito. Es un color espectacular y decía Sara que qué suerte tuvimos, que qué bien lo pasamos, cuántas cosas hicimos, nosotros de la prensa apoyando a los diseñadores españoles. Yo viví en Londres y recuerdo que se hacía la semana de la moda española en Londres, en Harrods, en fin, que fue espectacular. Sí. Pero no hay que seguir empujando y hay que seguir creyendo, porque es así que tenemos a diseñadores y grandes marcas. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención. Tenéis una línea de zapatos perfumados. Sí, sí. ¿Cómo se perfuma un para que se mantenga ese aroma? ¿Qué aromas tenéis? Evidentemente son 2 aromas, el aroma de cereza, de frutos rojos y cereza, que es el de los zapatos de Sara Navarro en las líneas de Evening y Season, y luego los de novia, que llevan perfume de azahar, que es lógico, ¿no? La flor del naranjo, que además es algo muy nuestro, ¿no? Muy de nuestra cultura y muy de España. Y las cerezas también, porque hay muchísimas en la zona, en mi tierra, ¿no? En la zona de Alicante, en la zona de... También sé que están en Extremadura, pero bueno, allí también hay una zona importante, en los montes del interior de la costa, donde también hay muchas. Pero realmente esto es un tema tecnológico, es pura tecnología. Se impregna el aroma en los materiales, en la elaboración de los materiales y en las tinturas de los materiales. Uh-huh. Entonces, ahí llevan su salsita, ¿no? Yo digo, es como ponerles la salsa, ¿no? Y esos de cerezas y es como un extracto y se perfuman en los materiales. Por eso, aunque tú uses el zapato y la suela se desgaste, por ejemplo, o pises, va como saliendo siempre. Te dura muchísimo tiempo, te dura años el aroma porque va saliendo. Rico, ¿no? Qué rico, me imagino el vestidor oliendo siempre bien. Imagínate el mío que son todos los zapatos míos, siempre huele a cereza. En 2008, bueno, tenéis diferentes líneas de calzado que responden a diferentes estilos, como Emblematics, Evening, Seasons o Wedding. Pero en 2008 empezasteis un nuevo proyecto empresarial en el grupo que denominaste Sara Wall, y que es una marca con la que contribuís a preservar el medio ambiente a través de una producción artesanal con materiales naturales 100% reciclables. Y además es en un proceso sostenible. Ahí la idea fue crear una economía donde desde el diseño ya estuviera previsto que fuera realmente ecológico, biodegradable, o sea, todos los materiales que intervienen y que además los procesos fueran muy naturales. Y esto vino un poco como consecuencia. Yo estuve enferma una temporada y entonces, como no sé estar sin hacer nada, pues me dio por estudiar muchísimo sobre alimentación, entonces pensé que lo próximo que hiciera en mi vida iba a ser algo que ayudara y aportara a la sociedad calidad de vida y bienestar. Uh-huh. Y entonces fue cuando nace Sara Wall, que es una línea de yutes y de cuñas ecológica, y creo la fábrica Fashion Factory Wall, que es una fábrica sostenible, ya nace así, con sus permisos de sostenibilidad de industria, y donde realmente, o sea, tú entras allí y no oyes un ruido. Normalmente las fábricas de zapatos son las máquinas de rebatir, de clavar los tacones. Ahí entras y oyes los pajaritos, pi, 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 y como mucho algún martillo, ¿no? Pa, 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 porque están martilleando
Entonces es fantástico trabajar en esa línea. Yo, no de ahora, sino desde que se creó, estoy absolutamente convencida. Ya hace 8 o 10 años lo tuve muy claro. Y bueno, esa es la aportación en esta etapa, ¿no?, que quiero hacer al mundo de la moda desde mi experiencia. Y compromiso social. Me comentabas que estáis preparando un proyecto que es para trabajar en África, para dar trabajo y para enseñar a niños, o sea, para dar trabajo a mujeres y para enseñar a niñas oficios y educación y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sobre todo es que colaboro con una asociación que tiene varios talleres en el tercer mundo de mujeres, y entonces es para que ellas puedan realizar proyectos como un poco más encajados en el mundo de la moda y puedan vender más en sus comercios justos, ¿no?, después. Pero al margen de esto, y para apoyarlo, nosotros con las artesanías que ellas desarrollan en cada sitio, pues realizamos la línea de alpargatas y de cuñas y de este tipo de zapatillas, y donamos un porcentaje a ese taller de las ventas. Entonces ya hemos hecho una colaboración en Burkina Faso, que tienen unos telares maravillosos de algodones, y hemos hecho una línea también para novias. Hemos colaborado en Melilla con un taller de mujeres maltratadas, que han hecho todo el desarrollo de cordones y tal para atar las zapatillas. Es muy motivador para ellas y es muy interesante poder ayudar a los demás. Es una obligación que tenemos todos desde nuestra posición, cada uno en la parte que le corresponde, ¿no?, donde pueda o desde donde pueda. Compromiso social, materiales naturales encarnados por la piel, la seda, el lino, el algodón, yute, curtidos, tratados con procesos respetuosos con el medio ambiente y no contaminantes. Dentro del grupo también tenéis otras líneas de calzado, que son los manolets, una línea de alpargatas de yute de diseño para hombres, mujeres y niños, inspirada en los cuadros del pintor Raúl Belloso, que os cedió unas pinturas. La cesión fue un poco curiosa, ¿no? La historia es toda, es muy simpática. Yo soy muy aficionada al arte, soy coleccionista, y entonces visito todas las ferias de arte. Bueno, ahora no se puede mucho, ¿no?, pero bueno, las he visitado, y todos los años iba a Art Basel, Miami. Y entonces un año regresando de allí, me dice una amiga común de los dos, con la que había estado cenando el día antes: oye, mira, qué casualidad, mañana va Raúl, se vuelve a Madrid también, que ha estado aquí exponiendo y tal, y me comentó ayer que le gustaría estampar sus cuadros y tal, que es la figura de Manolete como figura emblemática, lo que es el artista, ¿no?, el personaje, una y otra vez como reinventado, ¿no? Entonces digo, uy, qué personaje tan interesante. Y dice, uy, las pinturas tienen mucha gracia y mucho colorido. Entonces, mira, qué casualidad, vais en el mismo avión. Entonces nos pasó el contacto, el teléfono, y ahí subiendo en la puerta de embarque nos mandamos un mensaje de WhatsApp, no nos conocíamos, y luego pues nos sentamos juntos. O sea, había casualidad que había un sitio a mi lado y tal, que quedó libre, entonces él se vino y estuvimos, bueno, por supuesto no dormimos nada, todo el viaje, bla, 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 bla. Cuando llegamos a Madrid ya lo teníamos todo. Uh-huh. O sea que le llamamos siempre una colección que nació en el aire. Nos quedan 2 minutillos, porque la radio es que se pasa volando. Nos has contado cosas muy interesantes, pero no quiero dejar pasar que en la filosofía de respeto al medio ambiente también el packaging o envoltorio, las cajas y bolsas son también ecológicos y respetuosos, ¿no? Por supuesto. Es todo reciclado, todo de cartón y materiales reciclados. Y luego estas alpargatas de Manolets, una cosa muy importante es que están realizadas con la técnica del siglo XVIII. Es un cosido a mano, con la suela, o sea, todo como si fuera realmente la elaboración original, que es lo que aprendieron y de donde deriva, porque nuestra zona de Alicante era muy seca, muy árida, no tenía huerta, no tenía cultivos, pero había muchos montes de esparto. Y entonces de ahí nace el cultivo del esparto. España era muy rural, muy pobre, la gente no tenía zapatos, tenía alpargatas. Y de ahí nace luego pues la impresionante industria de calzado de altísimo nivel que tenemos en España, especialmente en la provincia de Alicante y en la zona de Elda, porque mucha gente no lo sabe, pero todas las marcas internacionales, mundiales, del lujo más superlujo,
se producen ahí. También tenéis una fábrica en Petrer con el nombre de Fashion Factory Wall. Sí. En ella desarrolláis colecciones propias y para otras marcas de prestigio como Sibila, Jolan Cris y Elena Benarroch. Sí, hemos hecho muchas las colaboraciones las he hecho yo siempre. Ahora no es en todos los estilos de calzado porque es una fábrica lógicamente ecológica y sostenible, por lo tanto tiene un tipo de zapato más en el estilo ecológico, ¿no? Pero dentro de eso sí he hecho colaboraciones para ellos. Pues una última pregunta. ¿El mercado del calzado de lujo es un mercado en crecimiento? Es un mercado en crecimiento en áreas que están evolucionando, o sea, en zonas del planeta, porque, por ejemplo, a lo mejor Europa está más detenido por las circunstancias que tenemos actualmente, pero el mercado del lujo prevé un crecimiento en los próximos años de casi un 25%, sobre todo Asia. ¿Y vosotros tenéis nuevos proyectos? ¿Vais a crecer? ¿Vais a hacer algo? Que nos quieras o nos puedas contar. Yo siempre tengo un gran proyecto de internacionalización porque es lo que realmente quiero y deseo para esa marca. Entonces ahora es un momento en el que hay que apostar muchísimo por la tecnología, tiene que ser todo muy digital. Y bueno, ahí ando, tanto en Oriente como en Occidente. Pues nos gustaría poder seguir hablando con Sara Navarro, pero hemos llegado al final del programa. Solo nos queda darte las gracias por haber venido a Diario Salir. Anoche tuve un sueño a compartir con nosotros y nuestros oyentes y espectadores estos minutos de radio. Pues muchísimas gracias. No sé, es que no os oigo muy bien, perdonadme, ¿eh? Estás en París, ¿no? Sí, estoy en París. En alta costura, sí. Es que te estamos perdiendo de vez en cuando la comunicación. Bien, y a veces pues como que entro sin tener que entrar, así que pido disculpas. Sí, no te preocupes, Julia, lo único que voy a despedir yo el programa porque no te oímos muy bien y entonces decía que con esto hemos llegado al final del programa. Esto ha sido todo por hoy y siempre se hace corto. Tercer programa de esta nueva etapa y cada día con más ganas de que llegue una nueva edición y de traer gente que tiene cosas muy interesantes que contar para entreteneros, divertiros e informaros. Nosotros también nos entretenemos, nos divertimos y nos informamos con todo lo que nos cuentan. Diario Salir, anoche tuve un sueño con Fernando J. Aguas y Julia Higueras. Además del programa de radio, podéis seguirnos en la web de Diario Salir, www.diariosalir.es y en la web de anochetuveunsueño.com, donde os podéis descargar el número donde celebran el 10º aniversario de la revista. Para plantearnos cualquier duda o sugerencia tenéis 2 correos a los que dirigiros: info.diariosalir@gmail.com y redacción@anochetuveunsueño.com. Esto es Diario Salir, Anoche tuve un sueño, un programa que se emite en Click Radio TV, www.clickradiotv.es y Radio Cadena Española Madrid, www.radiocadenamadrid.es. Hoy nos han acompañado Alberto Bañuelos, escultor, Javier Aguado Alonso, responsable de protocolo de ONCE, y Sara Navarro, diseñadora de calzado. Gracias a todos por haber compartido con nosotros estos 60 minutos de radio. Nuestros invitados y quienes nos veis o nos escucháis, pues sabéis dónde estamos. Punto final y nos vemos por streaming. Mismo día, mismo sitio, misma hora. Saludos cordiales.